Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar el día de hoy acerca del derecho y los castigos que había en las diferentes culturas, sobre todo acá en Perú, que tenemos varias etnias y que aún en la actualidad, en el pleno siglo XXI, todavía subsiste las rondas campesinas, sobre todo la de Cajamarca, allá en el norte del Perú, ¿no? Las rondas campesinas. A ver, déjenme ver acá un ratito mi ayuda a memoria. Eh, Fue creada mediante la ley 27908, ¿no? Ley de rondas campesinas, en la cual pues también establece que el día de las rondas es el 29 de diciembre de todos los años. Dentro de las definiciones de las rondas campesinas, dice que es una organización social integrada por pobladores rurales, así como integradas por miembros de las comunidades campesinas dentro del ámbito rural. Y la finalidad que tiene, y de acuerdo a, a la ley 24571 del 7 de noviembre de 1997, el Estado hizo un reconocimiento legal de la existencia de las rondas campesinas al señalar en el artículo único: reconózcanse a las rondas campesinas pacíficas, democráticas y autónomas, cuyos integrantes están debidamente acreditados ante la autoridad política competente como organizaciones destinadas al servicio de la comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social sin fines políticos partidarios. Tienen además como objetivos la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás bienes, cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito, y sus estatutos y reglamentos se rigen en las normas de las comunidades campesinas que establece la Constitución y el Código Civil. Y así es, sabemos pues que las rondas campesinas es algo tradicional, es cultural, en este tiempo, ¿no? Y sabemos pues que las rondas campesinas, como hemos podido observar en algunos videos en las redes sociales, pues ellos castigan las faltas o los delitos con los famosos latigazos, ¿correcto? Y eso se ha venido ejerciendo desde hace muchos años, desde la época del gobierno de Juan Velasco Alvarado, que empezaron las rondas campesinas a entrar en vigencia en el Perú, en la vida social y jurisdiccional de acá en nuestra querida patria. Pero antes de esas rondas campesinas, tenemos también, por ejemplo, que cuando estaba el Imperio Incaico, tenían también algunas normas y sus sanciones eran bastante severas, ¿no? Por ejemplo, el no robar, el no ser ocioso y el no mentir. Pues en el no robar generalmente les cortaban la mano y una cosa así, para que sea drástico y para que toda la sociedad de ese lugar pues reconociera al infractor, al ladrón y todo lo demás, y en muchos de los casos eran desterrados de sus comunidades o de sus etnias a las que pertenecían, ¿no? Se volvían errantes en esa época. En la época del virreinato, cuando es conquistado el Imperio Incaico y desaparecido del mapa político del Perú, los españoles trajeron todas las normas legales de España, ¿no? de los edictos del rey, ¿no? Que en esa época se estilaba mucho consultar, ¿no? Los edictos del rey. Por eso de ahí viene el Consejo de Indias y todo ello, ¿no? De acuerdo. Ahí en esa época también, por ejemplo, en el derecho, ahí se establece por intermedio de uno de los reyes, que ahorita no recuerdo qué rey fue, que establece las 8 horas laborales para el indígena, ¿no? Imagínense en pleno virreinato tener una ley de 8 horas, ¿no? Y que después en 1900
en el inicio del siglo XX, pues se hizo en el mundo moderno la ley de 8 horas, que ya la tenía Perú desde el virreinato. Eso en cuanto a las normas legales. En cuanto a castigos, la Santa Inquisición es un excelente ejemplo de cómo el clero, cómo la religión tenía tanto poder económico, político y social, porque ellos castigaban al hereje, decían, ¿no? Al hereje hay que castigarlo porque no debe de estar aquí en esta tierra. Uno de los castigos que ellos tenían en la época de la colonia, de ahí con la Santa Inquisición, de los sacerdotes, de todos ellos, eran a veces quemados vivos, ¿no? Porque decían que eran brujos o hacían algunas cosas así. Es la pena capital, la pena de muerte, ¿no? A través de la hoguera. También usaba mucho el potro de madera, donde era jalada la persona de un lado a otro lado, igualito que en las camas, ¿no? Y una serie de castigos que tenía la Santa Inquisición en esa época, ¿no? Imagínense que los virreyes de la época virreinal, por ejemplo, también aplicaban la pena de muerte, como es el caso, por ejemplo, en Atahualpa. Atahualpa tiene una pena de muerte dictada por Francisco Pizarro, ¿no? Fusilado, o aniquilado o asesinado, como se quiera llamar, en la plaza de Cajamarca ya por los años 1530 y algo, ¿no? Después de su captura y todo un tema que se desarrolló ahí en esa época. En la actualidad, para no hacerlo muy largo el video, en la actualidad tenemos el Código Penal que regula los delitos, regula las acciones de las personas, de los ciudadanos, y previene también el delito. Y también hay sanciones, ¿no? Las sanciones ya no son como antes, las sanciones ahora son carcelarias y van desde los 3 años hasta los 35 años en la mayoría de los casos, y en otros va a la pena de a cadena perpetua, pero no hay pena de muerte en la actualidad en el Perú, por unos convenios que se ha hecho a nivel internacional con la Corte de San José, ¿no? Que es básicamente de los derechos humanos. Digamos, esto es una rápida mirada por todo lo que es parte del derecho y de los castigos que tenía las diferentes culturas aquí en Perú. También podemos señalar de que no solamente Perú tenía esto, sino también varios países de Europa y de América, ¿no? Listo, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Y su impacto en el sistema de justicia o la justicia. Si bien es cierto, con el avance del tiempo el ser humano se ha visto en la obligación de encontrar distintas formas de innovarse en la forma tecnológica, de acuerdo a distintas cosas o necesidades las cuales se han generado con el pasar del tiempo. Entre todas ellas, entre muchos ejemplos que tenemos también, podría ser por ejemplo la ciberseguridad, que hoy en día se guardan muchos datos en nubes y ya no en archivos como se hacía anteriormente, los cuales eran más difíciles de encontrar mediante documentos y papeleos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora simplemente estamos a un clic y una búsqueda con nombres y apellidos que nos hace encontrar cosas o datos importantes de una forma más fácil. Otro tipo de impacto que tenemos es, por ejemplo, los sistemas de justicia bajo las IAs. Por ejemplo, en Estados Unidos, estas IAs evalúan el sistema de riesgo en la inserción para los acusados, ¿no? También, por ejemplo, tenemos la digitalización de procesos judiciales. Por ejemplo, ¿no? De alguna forma, ahora los procesos ya no se hacen necesariamente asistiendo a municipalidades o distintos establecimientos de justicia para entregar documentos, etcétera, sino que lo que se hace es simplemente sacando citas previas de forma virtual y publicando archivos o documentos los cuales son enviados por correos, etc. Yo les voy a hablar sobre el impacto de la tecnología en el sistema jurídico. Bueno,
Por ejemplo, la IA, que antes se veía como una herramienta futurista, ahora es una herramienta que usamos diariamente los estudiantes, los profesionales, que podemos recurrir a ella para ayudarnos a buscar una información más rápida, más exacta a veces en algunas situaciones. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos se está desarrollando un software que mide la posibilidad, es una IA que mide la posibilidad si un caso va a resultar en condena prácticamente desarrolla el caso y cuánta posibilidad hay de que pase eso. Y pongámosle en un trabajo, en vez de revisar tantos casos, un abogado revise tantos casos, solamente ponga los casos en la IA y prácticamente les hace el trabajo. Lo cual pues estaría quitándole el trabajo a varias personas quizás, pero sería una herramienta muy buena para ahorrar tiempo, para ver ciertas posibilidades, porque no siempre es 100% digamos verídico que sea esa respuesta que nos da. En resumen, la IA o la tecnología está transformando el sistema jurídico, agilizando los procesos y dándonos nuevas posibilidades para expandir el sistema jurídico. ¿Cuál ha sido el impacto de las innovaciones tecnológicas en el sistema jurídico? Las innovaciones tecnológicas han impactado profundamente en el sistema jurídico, ya que ha mejorado la eficiencia y la accesibilidad a la justicia. Un ejemplo claro de ello es la implementación de la inteligencia artificial. Esto permite la revisión de documentos, la predicción de fallos judiciales. Asimismo, también ayuda a una mayor rapidez en procesos legales, reduce el margen de error humano. Asimismo, el uso de plataformas digitales para audiencias virtuales ha facilitado el acceso a la justicia a personas que quizá están en provincias, lo cual no le permite asistir presencialmente, ¿no? Sin embargo, considero que este avance también plantea desafíos en términos de privacidad, seguridad y la adaptación de las normativas a las nuevas realidades digitales. En síntesis, si bien la tecnología ha optimizado muchos aspectos del derecho, es crucial que se implementen marcos regulatorios adecuados que respeten los derechos del profesional como abogado, así como también de las otras personas que merecen acceder a la justicia. Bueno, yo voy a hablar sobre la influencia de movimientos sociales en cambios legislativos recientes. La introducción es: los movimientos sociales son actores fundamentales en la transformación del derecho, ya que canalizan demandas sociales hacia reformas legislativas. En los últimos años han logrado visualizar problemas clave y presionar a las instituciones para garantizar derechos y atender necesidades sociales. Ahora hablaré sobre su ámbito político. En el ámbito político, los movimientos sociales actúan como agentes de cambio, visualizando problemáticas, movilizando a la ciudadanía e influyendo en la agencia pública y en las decisiones legislativas. Su acción permite impulsar políticas y reformas que reflejan demandas colectivas y promueven la inclusión y la equidad. Ahora hablaré sobre su origen. La influencia de los movimientos sociales en cambios legislativos tiene su origen en la organización ciudadana frente a las desigualdades y abusos, buscando transformar estructuras políticas legales a través de protestas, campañas y redes solidarias. Generan presión para impulsar reformas y garantizar justicia social. Gracias. Estimado profesor, tenga usted muy buenas noches. Mi nombre es Lucia Carolina Castillo Villanueva y el tema que he elegido para hablarle en esta oportunidad es el impacto del derecho en el control social. Como bien sabemos, el derecho desempeña un papel fundamental en el control social, ya que establece las normas y reglas que rigen la conducta humana en una sociedad determinada.
A través de la creación y aplicación de leyes, el derecho busca mantener el orden social, proteger los derechos y libertades individuales y promover la justicia y la igualdad. De esta manera, el derecho actúa como un mecanismo de control social que regula la conducta de los individuos y grupos y sanciona aquellas acciones que consideran prejudiciales o inaceptables. Asimismo, el derecho también juega un papel importante en la configuración de la identidad social y cultural en una sociedad. A través de la creación de leyes y normas, el derecho puede influir en la forma en que las personas se perciben a sí mismos y a los demás, y en la forma en que interactúan entre sí. Por ejemplo, las leyes que regulan la discriminación y la igualdad pueden influir en la forma en que las personas de diferentes razas y géneros y orientaciones sexuales se tratan entre sí. Además, el derecho puede ser utilizado como un instrumento de poder y control por parte de los grupos dominantes en una sociedad. A través de la creación y aplicación de las leyes, los grupos dominantes pueden mantener su poder y control sobre los grupos subordinados y reprimir cualquier forma de disidencia o resistencia. Por ejemplo, las leyes que regulan la libertad de expresión y reunión pueden ser utilizados para reprimir protestas y asimismo reprimir las manifestaciones de los grupos opositores. En conclusión, el derecho desempeña un papel fundamental en el control social, ya que establece las normas y las reglas que rigen la conducta humana en una sociedad determinada. Por lo tanto, sabemos que a través de la creación y aplicación de leyes, el derecho de alguna forma influye en la manera en la que las personas se perciben a sí mismos y a los demás. Sin embargo, el derecho también puede ser utilizado como una forma de poder y control por parte de diversos grupos en la sociedad. Gracias. Respondiendo a la pregunta número 4, si bien es cierto, el derecho tiene un impacto muy profundo cuando hablamos en el aspecto social, debido a que éste regula, ¿no?, y genera mecanismos para el control de las personas, para más o menos, como quien dice, mantener una buena conducta en sociedad y comunidad, debido a que estos son establecidos bajo normas y leyes que el derecho, con el pasar del tiempo, ha establecido dentro de distintos países o naciones. Entre sus impactos tenemos como principal la regulación del comportamiento, ya que sin ello la gente podría simplemente delinquir de muchas maneras, las cuales no tendrían una pena y sin duda sería de una forma más repetitiva o consecuente. Como impacto número 2 tenemos la resolución de conflictos. Si bien es cierto, es una fuente, por así decirlo, para resolver casos, ¿no?, lo que vendría siendo problemas pasados que han sido utilizados en la actualidad para dar como ejemplo a soluciones. Tanto, por ejemplo, hablando en el ámbito de asesinatos, sicariatos, robos, hurto agravado, etcétera de cosas, ¿no? Como impacto número 3 tenemos también la internalización de normas y valores, ya que muchos de nosotros, al momento de generar un problema o un conflicto el cual no tiene solución en otro lugar, son derivados como fuentes para poder resolverlos. No solamente normas que salen de acá para otros países, sino de otros países que también se adquieren acá y se adhieren a nuestras normas y nuestras leyes.